Los últimos descubrimientos están cambiando el paradigma de nuestros inicios como seres humanos. ¿Todo está escrito en la historia de la humanidad? ¿Realmente nuestra evolución ha sido lineal? ¿Los mitos y leyendas son solo eso o hay algo más? Gracias a los nuevos hallazgos arqueológicos, el relato de la humanidad se está desvelando muy diferente a como nos lo han contado. Descubrir un nuevo capítulo de nuestros orígenes y seguir la pista de la civilización madre será hoy uno de nuestros objetivos. Ya solo nos queda saludar aquí en directo a nuestro invitado. ¿Estás contento de estar aquí? ¿Tienes una cara de felicidad? Bueno, es que es un sueño, Miguel. O sea, imagínate, ¿no? Yo estando aquí en este mítico programa presentando un libro, ¿no? Lo que siempre digo, hace 2 años lo cuento y no me lo creo. Los sueños se hacen realidad a veces, ¿verdad? Sí, está claro que sí, hay que seguirlos porque al final se logra. Te presento, Miguel Labrador, piloto, viajero, escritor. Has hecho un trabajo que se llama Las piedras de los dioses y te preguntan si existió otra humanidad y he pasado mucha envidia viendo tu libro, ¿sabes? Porque muchos de los lugares, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de visitarlos y son unos cuantos en los que te has currado. Te has dado unas cuantas vueltas por el mundo buscando respuestas. Sí, ha sido una de mis obsesiones en los últimos lustros y la verdad es que bueno, era una simple pasión que luego se ha convertido ahora en trabajo, pero bueno, ha sido poco a poco aquello, ¿no? de ir preguntando, ¿no? ¿Qué ha pasado? Porque cuando uno empieza a ver según qué sitios, está claro que lo que uno aprende de pequeño, pues hay veces que no coincide luego con la realidad, ¿no? Que uno ve en los sitios in situ. Estuviste en nuestro programa hablando que habías volado por el Área 51, creo recordar. Sí, yo cuando estuve, 2 veces, una sí, por teléfono y luego hace 1 año y medio aquí presencial, fue por una experiencia que tuve con otro piloto, con Borja Arias, en los aledaños, pero no fue volando. Sí que volamos por la zona del Gran Cañón y demás, por Nevada, pero fue estando al lado de la base aérea del Área 51, que ahí vimos una serie de luces que a mí me gusta el tema ovni, pero bueno, para mí eso era algo militar, eso sí, seguro, pero sin duda fue algo impresionante, ¿no? Y eso fue antes de que se reconociera públicamente la existencia de la base. Y ya fue para nosotros algo increíble, ¿no? Y verdad que fue una casualidad, ¿no? De un viaje, de los pocos viajes que yo he hecho no arqueológicos, y resulta que lo más increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Me pasa ahí, ¿no? Bueno, son cosas de la vida, ¿no? Porque luego en tantos años en sitios arqueológicos muy extraños, luego nunca ha pasado nada raro, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Te doy las gracias porque esta noche vienes de un sitio un poquito lejos de aquí de Madrid. ¿Y has viajado tanto porque tienes muchos puntos de esos de los pilotos que viajáis gratis a todos los sitios o te lo has currado? Ha habido ambas cosas. Sí, es verdad que he conseguido muchos puntos y algunos vuelos gratis también, ¿por qué no decirlo? Entonces eso había que aprovecharlo. Pero luego también ha habido un desembolso que es verdad que no. Hay cosas, ¿no? Tanto como en la formación de piloto, que es una carrera que vale mucho, como en los viajes, es algo que no ese gasto de dinero nunca me ha dolido. Siempre creo que merece muchísimo la pena, pero ha habido de todo en el tema de viajes. Qué gratificante es eso de viajar, ¿eh? Sí, no solamente sí, por descubrir cosas, sino encontrarte con la gente, cómo te amplía la mente, ¿verdad? Sí, es increíble y sobre todo uno se da cuenta que, aunque es verdad que vivimos ahora en una especie de momento en el que tener miedo de todo, ¿no? Pero luego viajas por el mundo en zonas incluso con muchos problemas bélicos y te das cuenta que la gente luego es como el resto de nosotros, ¿no? Lo que queremos es ser felices, vivir en paz y sí, que hay psicópatas y malas personas por todos lados, pero la inmensa mayoría lo que quiere es ser feliz e incluso ayudar a los demás. Este es nuestro invitado. Vamos a disfrutar con él esta noche, vamos a ir en busca de respuestas y seguramente vamos a encontrar algunas. Tras esa introducción nos vamos de viaje. A medida que pasan los años, los nuevos descubrimientos arqueológicos están cambiando el relato sobre el origen de la humanidad. Uno de esos hallazgos asombrosos ha sido Göbekli Tepe, en Turquía. En Oriente Próximo han descubierto un antiguo templo, construido miles de años antes que las pirámides de Egipto. Muy anterior a las primeras civilizaciones, la mesopotámica,
la minoica y la maya. Erigido en la remota edad de piedra. Es extraordinario. Pero ¿quién lo construyó? ¿Y por qué? No son de este mundo. Son antropomorfos, pero no humanos. Es como descubrir que un niño de 3 años ha construido el Empire State. Durante millones de años, la humanidad fue evolucionando lentamente. Y es aquí donde se ha hecho un increíble hallazgo, en un lugar llamado Göbekli Tepe, que en turco significa colina panzuda. Los habitantes del lugar la consideran una colina sagrada. Göbekli Tepe, el inicio de una nueva historia. ¿El inicio de nuestra historia? Comencemos a recabar datos sobre nuestro origen. Si te parece, antes de irnos a Turquía, ese lugar fascinante que se está poniendo demasiado de moda, por desgracia, que es lo que suele ocurrir a veces con estos sitios. Las leyendas. Las leyendas son solamente leyendas o ocultan parte de la verdad, como quizá pasó con Troya, que era una leyenda y de repente se descubre que hay una ciudad que era Troya. Efectivamente, ahí yo pongo ese ejemplo, ¿no? De que era algo impensable, ¿no? Que eso no podía ser más que una leyenda, y de hecho Schliemann pues siempre, bueno, pues era un romántico, un soñador, y él pues, bueno, él era muy cabezón. Y bueno, dijo, oye, yo creo que esta descripción que hace, pues oye, ¿por qué no la voy a seguir, no? Algo tan simple como eso, pues mira, la arqueología decía que no, y sin embargo él juntó la M con la A y salió, le costó, pero luego al final salió, ¿no? Entonces, me gusta empezar con ese tipo de roturas de paradigmas, porque no solamente ha pasado esa vez, sino ha habido varias veces, sobre todo con Göbekli Tepe, que para mí me parece que es la mayor rotura que ha habido en la historia reciente. Pero desde luego eso lo que hace demostrar que, bueno, no siempre podemos estar al 100% seguros, ¿no? Que luego hay un recoveco que lo mismo, bueno, pues eso que nos estaban diciendo resulta que no era una leyenda o un simple mito, sino que estaba basado en una realidad, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces y seguirá pasando. Es curioso porque con todos los descubrimientos que se están haciendo, con los nuevos aparatos que hay, se está cambiando la historia que nos han contado, ¿eh? Para mí, uno de los hechos más relevantes ha sido, además, cuando los técnicos, cuando los arquitectos, ingenieros se han empezado a meter a estudiar algunas construcciones. Ya por supuesto pues todo el mundo pensará en la Gran Pirámide y demás, ¿no? Pero en tantos otros sitios, y que te dicen que ojo, cuidado, que esto no es como pensábamos, esto tiene una dificultad tremenda. Y por eso digo que a mí me parece maravilloso cuando este tipo de técnicos se han metido a estudiar ese tipo de construcciones. Hay leyendas que hemos tratado algunas veces, las vamos a pasar un poco de largo. La Atlántida, muy diferentes continentes. ¿Crees que la Atlántida puede estar aquí abajo, en el sur? Pues en el libro además cuento con nada más y nada menos que con Claudio Lozano, que aunque él... Por eso quería que lo contaras. Sí, pues para mí esta persona que es sobresaliente, ¿no? Yo creo que desgraciadamente no valoramos lo suficiente este tipo de arqueólogos que yo entiendo que exponerse a según qué teorías pues no debe ser fácil, ¿no? Y él, aunque es verdad que la palabra Atlántida, como muchas veces pasa, y yo apoyo eso, es decir, la Atlántida, esa palabra se ha usado muchas veces de forma no de la mejor manera, y yo entiendo que eche para atrás, pero al final lo que se está recogiendo por parte de este tipo de arqueólogos es que en España, en la zona sur, en las costas de Huelva, pues al final ha habido una serie de eventos catastróficos que desde luego todo apunta a por qué no hace 12.000 años o un poquito antes, pues esa subida del mar de la que luego los geólogos hablan del Young Dryas, ¿no? De hace 12.000 años, esa subida repentina del mar, que a nosotros de luego nos borraría hoy en día del mapa, pues es que coinciden, ¿no? Coinciden las fechas, coinciden los fenómenos y lo que Platón decía en su momento, o sea que no se puede, por supuesto, que descartar. Hablas en tu libro del calendario de Adán, luego vamos a Göbekli Tepe. ¿Qué es eso del calendario de Adán y dónde está? Pues el calendario de Adán está en Sudáfrica, relativamente cerca del Parque Kruger, y sería nada más y nada menos que el primer calendario astronómico hecho por el ser humano.
Las fechas que se barajan, de primeras empezaban por unos 75.000 años. A mí, yo siempre lo digo, yo no soy quien ni para decir que fue así o no. A mí me cuesta que sea tan antiguo, porque luego encima estudios con astrónomos, ¿no? Por ejemplo, sobre todo el que más conoce el sitio es Michael Tellinger, ¿no? Pues en estudios posteriores ya se van a 160, en fin, o sea, unas fechas... Insisto, para mí es difícil de digerir, ¿no? Pero en mi opinión sí que podría ser, por la situación que tiene, pues el calendario efectivamente más antiguo hecho por el ser humano, ¿no? Y luego tiene aspectos para mí todavía más intrigantes, ¿no? ¿Como por ejemplo? Pues sobre todo el tema de la magnetización de las piedras, ¿no? Es decir, yo tuve la suerte, la coincidencia de que justo cuando lo iban a enseñar, porque fue una coincidencia, ¿no? Yo llegué aquí de aquella manera, yo salí del Parque Kruger y llegué pues en una hora determinada y aquello estaba cerrado, no se podía entrar, y justo coincidió que la persona encargada de visitar, de hacer de guía, justo estaba allí. Porque resulta que yo me enteré ahí por el hombre que estaba sorprendido de que yo llegara en ese momento, de que primero había que llegar al pueblo, preguntar por él, y luego ya, si eso quedas otro día, ¿no? Pues bueno, pues justo llego. Eres un tío con suerte, ¿no? Está claro que sí, está claro que sí, porque fue una casualidad increíble, ¿no? Y si no llega a ser por eso, yo no hubiera sabido de ninguna de las maneras que esas piedras estaban magnetizadas, ¿no? Este hombre me dio una brújula y me dijo, mi huevo, como dicen ellos, ¿no? Ponte en el medio, y es verdad que la brújula se volvía loca, ¿no? Y yo, que como siempre digo, yo a nivel técnico y eso, pues no tengo mucha idea. Yo no pongo un cuadro en mi casa, así que no conozco muy bien el tema de propiedades y demás, ¿no? Pero un amigo mío, un físico del CSIC, Vicente Timón, me hizo dos cuestiones, ¿no? Que como físico me parecen muy relevantes, ¿no? Una es cómo pueblos de X miles de años sabían que esas piedras estaban magnetizadas, y la segunda pregunta es, vale, y de la forma que fuera, ¿para qué necesitaban que todas las piedras tuvieran esas capacidades, ¿no? O sea, que es verdad que es un sitio que si ya de por sí es misterioso, eso y unas capacidades sonoras que solo las he visto en Menorca, pues es verdad que hace de un sitio más que extraño. Te están ya saludando desde el Parque Nacional del Monte Sigunian, en Sichuan, China, ¿es esto? En China. Dice, se hace raro escucharos con sol, desde Costa Rica, reunidos para cenar con nosotros, desde Pontevedra, El Salvador, Fuerteventura, Sevilla y desde Noruega. Son muchos de los oyentes que te están saludando. Eso quiere decir que Sumer no fue la primera civilización histórica. Para mí no, es una de las cosas que ya de pequeño me llamaba la atención, ¿no? Que cómo es posible que una civilización, una cultura, y lo inventara prácticamente todo, ¿no? Así de golpe, además en sus inicios, ¿no? Bueno, cuando hablan de esa rata anterior a ellos, ¿no? Esa época de oro para ellos, pues bueno, eso ya es uno de esos mitos que puede que hayan existido realmente, ¿no? Y por eso yo creo que no fueron los primeros, y de hecho Göbekli Tepe es el claro ejemplo que todavía no se sabe hasta qué punto ellos tenían un sistema tan avanzado como ellos, pero sin embargo sí que demuestran que muchísimo tiempo atrás ya había grupos de personas que eran capaces de hacer cosas técnicas y no solamente estar, pues la idea que siempre había tenido, ¿no? Con el sistema educativo, más atrás de los sumerios era el hombre de las cavernas que apenas, bueno, pues sí, ponía la mano, pintaba, en fin, esa idea con Göbekli Tepe se demuestra que ni de lejos. ¿Estás de acuerdo en lo que se está un poco desvelando de que hubo un diluvio hace 10.000 años, 10.000 años antes de Cristo, unos 12.000, que borró todos los restos anteriores y que ahora se está empezando a descubrir o a atisbar que ha habido mucho más? Quizá el ejemplo, ahora vamos a Göbekli Tepe, si te parece. Sí, efectivamente, el llamado Younger Dryas, esa subida, ¿no? La finalización de la edad de hielo, ¿no? Pues ahí se ha demostrado esa subida yo pensaba que eran unos 80, 100, pero gracias a Claudio Lozano hemos llegado hasta 125 metros, que eso ya digo para que... ¿De altura? Sí, o sea, y además repentina, o sea, decir, y para que nos hagamos una idea, hoy en día, con toda la tecnificación que tenemos, y todos los evolucionados, entre comillas,
una subida de 20 metros radical ya a nosotros nos borra del mapa. O sea, imagínate, pues más de 100 metros. Eso, bueno, pues además hay que contar que normalmente las civilizaciones más avanzadas pues también vivían al lado del mar, con lo cual todo lo que, o casi todo, que podría quedar, pues está sumergida, ¿no? Y ya digo, con el descubrimiento a nivel científico, no estamos hablando de nada heterodoxo, o sea, esto está probado, ¿no? De esa subida radical hace 12.000, 11.600 años, pues está claro que bien pudo haber arrasado a toda civilización, porque a lo mejor no había solamente una, hay otras posibilidades de que hubiera varias, ¿no? Porque los mitos son diferentes en diferentes sitios también, con lo cual yo no me quedo solamente con una, yo creo que hubo varias, ¿no? Y ya digo, nos han quedado pocas reminiscencias, pero está probado de que aquello pudo haber ocurrido. Tú hablas de globalización en la antigüedad. ¿Qué significa eso? Eso, precisamente eso. Yo creo que hubo civilizaciones, o por lo menos una, que fue capaz de recorrerse el mundo, que era capaz de navegar mucho antes de lo que nosotros presuponíamos, ¿no? Y yo creo que por ahí vienen, por ejemplo, el mito del diluvio, que yo, pues casi siempre, hasta hace muy poco, yo pensaba que estaba el de la Biblia, ¿no? El más famoso, que sé que se absorbe de los sumerios, y luego pues el Popol Vuh, que lo vemos en la pirámide del Mirador, ¿no? Que ya es extraño, ¿no? Que tengan la misma historia a un lado y al otro del mundo. Pero claro, cuando me meto en profundidad a hacer el libro, me encuentro con que hay más de 200 tradiciones prácticamente iguales, que si bien es cierto de esas 200, unas 70... Es muy plausible la transmisión directa por cercanía en espacio-tiempo, pero nos quedan más de 130 que no tienen nada que ver. Y que hablan de diluvios. Sí, exacto. Y además la historia con nombres diferentes, pero es casi la misma. En algunos casos sorprendentemente igual. O sea, decir, y la tienen los celtas, la tienen los hopis, la tienen los aborígenes australianos, los mayas. Es decir, evidentemente algo tuvo que pasar que sobrecogió, y además sobrecogió a nivel mundial, ¿no? Y nos quedan esos ecos que nos ha llegado hasta hoy, pero se ha probado que eso pasó. Vamos a Göbekli Tepe. No demos muchos datos de dónde está situado, que se lo ocurren, está en Turquía, pero vaya lugar, ¿eh? Hemos hablado muchas veces de ello, se está poniendo muy de moda, pero vaya sitio, ¿no? Con esas piedras tan increíblemente grandes en forma de T, con esos dibujos que no se sabe qué pueden ser, ¿verdad? Exactamente, es un sitio increíble, que impresiona muchísimo, que yo, por ejemplo, yo estaba allí, yo recuerdo de estar delante de esos círculos, ¿no? y de esas T's que tanto recuerdan a Menorca. A Menorca, curiosamente, sí. Es una herejía porque no tiene nada que ver en espacio-tiempo, ¿no? Pero digo, qué parecido es, ¿no? Y luego, aparte, hay otros parecidos que me parecen impresionantes, ¿no? Esa disposición que tienen, y que el propio Klaus Smith, el arqueólogo jefe de allí, ¿no? Que él decía que las primeras representaciones, que no eran representaciones humanas, eran representaciones de los dioses. Y esa disposición de los brazos con unos dedos alargadísimos, que los ves luego en la isla de Pascua, los Moai, son exactamente iguales, ¿no? Porque ya más yo recuerdo que hubo una diferencia de 4 o 5 meses entre mi visita de Göbekli Tepe y la isla de Pascua. Entonces lo tenía como muy reciente, ¿no? Y yo me quedé alucinado de decir, será una casualidad seguramente, pero qué parecido era aquello, ¿no? Entonces, luego también están los bolsos, los famosos bolsos, ¿no? Que uno ve en Sumer, en Mesoamérica, y que allí también están representados, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué demonios representa ese tipo de bolso allí, ¿no? Que, insisto, puede ser casualidad, pero es que ya encuentra uno tantas casualidades por todo el mundo que uno ya no sabe qué pensar, ¿no? Y ya digo, es un sitio increíble. ¿De qué fecha estamos hablando? Pues estaríamos hablando, bueno, yo siempre recalco esto de hace 11.600 años, pero se sabe de 11.600 años cuando se entierra aquello. Es decir, porque tuvimos la suerte de que aquello, al enterrarse a propósito, todos los sedimentos, es muy fácil de calcular la fecha. Claro, no sabemos la piedra y lo demás, ¿no? Pero a mí lo que me dijeron allí es que las catas que se están encontrando por debajo, pues nos podemos ir a 1.000, 2.000 años más para atrás en el tiempo. O sea, es que ya nos vamos a unas fechas que, ya digo, yo estaba allí, me costaba un montón retrotraerme tan hacia atrás del tiempo. O sea, es que los sumerios están más cercanos de los romanos que ellos de Göbekli Tepe. Es decir, es que es muy atrás en el tiempo.
Y luego me gusta también recalcar lo que Jean-Paul Beauval, el hermano menos famoso, ¿no?, de los Beauval, pero él como arquitecto, él con sus conocimientos dice, es que ya no es el hecho, pasa lo mismo en la meseta de Giza, no es el hecho ya de hacer las pirámides o de hacer o colocar esas T's, sino el sentarse en un sitio y llegar a tener esa capacidad matemática, de ingeniería. O sea, es que tan atrás en el tiempo que hubiera personas que no se dedicaban a la subsistencia, que se supone que era lo que hacían en esa época, sino a elaborar todo ese trabajo que tuvo que ser espectacular, porque solo se ha desenterrado una mínima parte. Hay muchas sorpresas alrededor, nos están contando, que se están descubriendo. De hecho, a mí ha habido sitios que me dijeron que no me dejaban entrar, o sea, tengo que volver. Y ya digo, es que yo mismo me costaba mucho irme tan atrás en el tiempo, es que no entra a la cabeza ese sitio. Quizá la prueba de que la historia hay que reescribirla de nuevo y que hay que irse mucho más atrás, ¿no? Y de hecho, para mí el paradigma, incluso, no sé si decirte ya solo por el tiempo, pero el propio Klaus Schmidt decía que no solamente se rompía el paradigma de la etapa hacia atrás, conforme a los sumerios, sino el hecho de que siempre se había pensado, y muy sensato, que primero había sido el desarrollo, la domesticación de animales, etcétera, y una vez que tienes eso, ya empezaba la religión. Y sin embargo, no. Lo que ahora mismo está demostrado es que primero fue la religión, algo impactó en el ser humano, que luego le hizo desarrollarse. O sea que ya digo, eso dicho por el principal arqueólogo de allí, no en ningún iluminado. Entonces eso rompe un paradigma que era imposible hasta hace 20 años. Quizá los dioses. Quiero irme a otro lugar, Jardín del Edén, en Harrán. Vaya sitio tan increíble. ¿Por qué el Jardín del Edén allí? Bueno, pues ahí las tradiciones... También está muy cerquita del sitio, no vamos a dar muchos más datos, que se le ocurre quien quiere ir a verlo. Sí, es de los expertos la Biblia, yo pensé que no, que sería un poquito más hacia el sur, pero uno de los sitios más serios para los estudiosos de la Biblia es Harrán. Yo lo desconocía hasta que llegué allí y bueno, pues ya empapándome de todo el lugar, porque ya digo, como bien decías al principio, Göbekli Tepe tiene un sitio, ¿no?, es donde estuvo también Abraham, nada más y nada menos. Está el Monte Nerruk, uno de los sitios más... He visto la fotografía y cómo me lo he recordado. Más impresionantes que yo he visto en mi vida. Es que no tiene... Bueno, sí que es verdad que el misterio de Antíoco, ¿no?, si está enterrado o no, pero no es un sitio de misterios increíble, pero la belleza es que, o sea, me parece de mentira. Yo lo conocí hace muy poco. Poco antes de hacer la visita a Göbekli Tepe, yo decía, pero este sitio cómo no es más conocido, o sea, no todo el mundo conoce ese sitio y verdad que... Sí, es verdad que egoístamente estuvo bien que no hubiera prácticamente nadie, sí. Eso. ¿Y te fijaste en el muro que había? Luego hablaremos de piedras. Vale, 2:33, vamos a dejar ahí, luego lo retomamos. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Seguimos viaje para descubrir más aparentes similitudes, a lo mejor con esa raza madre. Cuando hablamos de pirámides, enseguida nuestra mente nos lleva hasta Egipto. Pero existen muchas más pirámides en muchos lugares de nuestro planeta. Son algunos de los monumentos más impresionantes del mundo. Combinan volumen colosal con precisión arquitectónica. Después de 4.000 años, aún no han sido superados. Y sin embargo, los construyeron civilizaciones primitivas, con herramientas simples. Y los egipcios no fueron los únicos. Las pirámides son la obra cumbre de las civilizaciones de todo el mundo. Han atraído desde siempre a ladrones y a buscadores de tesoros. Pero para los exploradores modernos, el reto está en revelar las asombrosas historias de los pueblos que las construyeron. Viajemos de la mano de nuestro invitado por el mundo para descubrir pirámides. Dicen fascinante el tema, te saludan desde Harrison, en Nueva York. Y desde Argentina. Y me siguen dando y no te cuento más. Te pido que seamos muy, si puedes, breves. No vamos a contar demasiado de los lugares, pero sí de dónde están. Primero, el propósito de las pirámides. ¿Por qué se construían pirámides? Esa es una de las grandes preguntas, ¿no? Yo siempre digo que
yo siempre estudié que todas las pirámides entre sí no tenían nada que ver, quiero decir, ¿no? Las primeras hace 4.500 años o 4.700, hasta las del siglo XIV, pues no tenían nada que ver. Lo que pasa es que yo siempre digo que si el Homo sapiens, o sea, seguimos siendo lo mismo, y tenemos unos 230.000 años, si ponemos una regleta de tiempo de esos 230.000 años, realmente la época de las pirámides representa una ínfima parte del ser humano. Entonces, no sé, yo me cuestiono por qué no hace 40.000 años, o 50.000, o 150, o 200.000, ¿no? Realmente es un suspiro. Y si luego analizamos el 30 o 40% de las pirámides, en el mundo se hacen del 300 al 200 a.C., la inmensa mayoría. Y se hacen en Mesoamérica y en China. En el que algunas aparecen dentro de las pirámides con una especie de río de mercurio y elementos de jade. Y en China aparece mercurio y elementos de jade. No sé si nos estamos perdiendo algo, no lo sé, pero ya digo, yo cuando a mí me decían hace años eso, ¿no? Que no tenían nada que ver las pirámides unas con la otra y que había mucha diferencia, esto es una herejía, por supuesto, pero a mí, francamente, no me parece que hay más unión de lo que pensamos. Quizás hacían también las pirámides, se cuenta, porque un poco como simulando la montaña donde habitaban los dioses, o para llegar a una escalera hacia el cielo. Yo siempre, a nivel ortodoxo, siempre he escuchado, ¿no? que la forma de hacer algo más alto, ¿no? Y más fácil es hacer una base y otra base más pequeña y otra base, ¿no? Y eso sería un arquetipo de Jung. Yo hablo de esa explicación lógica, por otro lado, ¿no? Pero yo creo que hay algo más. Yo creo que hay una geometría sagrada. Es un tema que yo no conozco mucho, pero que cada vez creo que tiene más sentido estudiarlo, porque ahí hay algo que creo que se nos escapa. Vale. Lugares donde hayas visto pirámides. Si hablamos de pirámides, Egipto es lo primero que nos sale. Sí. Un poquito más al sur, Sudán está lleno de pirámides también. Dime tú más sitios. Pues bueno, tenemos, ya digo, China, que es increíble cómo... poco conocidas son. Son nada conocidas. Y sobre todo las 64 que yo pude estudiar, porque bueno, donde están los guerreros de Xi'an, es verdad que están los dos túmulos que lo llaman. Pero luego pude detectar, porque claro, cuando estaba allí por Xi'an, yo recuerdo que preguntaba por las pirámides y hasta los guías y tal me decían, ¿cómo? ¿Eso qué es? O sea, aquí hay... Bueno, pues hay 64 si no recuerdo mal. Además, la única manera que tuve de poder ir a varias de ellas fue a través del Google Maps, porque no había otra manera. Y ahí apuntaba y el conductor me llevaba, porque no había otra manera. Y de repente así me di cuenta de que, curiosamente, estaban alineadas. Que eso es una cosa que no sabía, ¿no? Ni había leído por ningún lado, ¿no? Porque claro, ya digo, buscando una tras otra, pues el 95%, si no recuerdo mal, estaban todas alineadas. Bueno, supongo que hay algo que también se me escapa de ello. Pero ya digo, esas pirámides en algunos casos incluso hay una que podría superar la pirámide de Cholula. Es la más grande del mundo, ¿no? Que se supone que tiene 420 metros de ancho, que eso es una barbaridad. En México, Cholula. En México, en Puebla. Que además cuando entras, tienes un pasillo de unos 8 kilómetros y tal, es increíble. Bueno, pues ya digo, en China hay una que podría superarlo realmente, ¿no? La desgracia es que, increíblemente, quitando alguna excepción, la mayoría están absolutamente abandonadas. Yo creo que van a desaparecer porque Xi'an ha crecido tanto que, yo temo que, quitando las que tienen cementerio al lado, que supongo que solo lo respetarán, el resto pueden desaparecer, porque ya digo, están en absoluto abandono, basura, en fin, hay cosas que creo. Pirámides en Egipto, Sudán, China, que acabas de decir, en América, multitud de ellas, Teotihuacán, Cahuachi, y la de los videntes, la que acabas de decir ahora mismito. En Indonesia. Cuéntame la de Indonesia. ¿Dónde están las pirámides en Indonesia? Bueno, Java para mí es una de las islas, con respeto a Isla de Pascua, pero yo creo que es la isla más misteriosa del mundo y bueno, pues tienes, por ejemplo, Borobudur, en forma de estupa, que es increíble. Es impresionante y tiene algo mágico que, como estábamos comentando antes, el turismo ahora no está sabiendo muy bien apreciar lo que es el sitio y van más al selfie y todas estas cosas, ¿no? Pero es un sitio realmente sagrado. Que fíjate, una de las casualidades, como a mí me gusta contar, se hace en el 800, justo en una de las etapas de Chichén Itzá,
Y a mí una de las cosas que me llamó la atención, aparte de los frisos que son iguales, el tipo de construcción, pero bueno, puedes decir, bueno, pues es un elemento arquitectónico que puede ser plausible, pero la terminación de Borobudur en esas escaleras con esa serpiente con la boca abierta, ¿no? Pues digo, qué casualidad que se hacen en la misma época y que Chichén Itzá termina con la serpiente la boca abierta, ¿no? Dices... Como recuerda a Kukulcán, ¿verdad? Sí, dices, bueno, ¿será casualidad? Posiblemente sí, pero qué gran casualidad, ¿no? Y luego está Prambanan, ¿no? Aquella bestialidad de pirámides y pirámides y pirámides más pequeñitas, y ya quedan, nada, creo que quedaba un 20 o un 30%, porque llegó a tener más de 1000. Y luego está, bueno, pues las más heterodoxas, pero para mí las más interesantes, que son las de Gunung Padang. Si se demuestra que aquello no es natural, pues sería algo de récord auténtico. Y luego estaría la de Kandisuku, que para mí, bueno, es uno de los sitios, si no el más extraño del planeta, por ahí andará. ¿Qué viste allí? Pues en Kandisuku estamos hablando de una pirámide maya. Maya. Repito. En Asia. En mitad de la isla de Java. Que yo, que no soy quien para asegurar que algo es maya, recurrí y le hice un pequeño juego a don Miguel Rivera Dorado, para mí el número 1 del mundo maya, ¿no? Catedrático de la Complutense y que ha dirigido más de 25 años excavaciones por allí. Y yo le tomando un café y haciéndole una entrevista, le enseñé la foto y le dije, bueno, usted que sí que es alguien, dígame por favor si esto le parece maya. Y él tardó 0,3 segundos en decir, hombre, pues sí, el tipo, la forma, el tamaño, me has dicho que es de 1400, veo una tortuga plana como un Tikal, hombre, pues sí. Claro, la sorpresa fue cuando le dije que estaba en mitad de la isla de Java. El hombre no se lo podía creer, ¿no? Entonces es como... Pero si ya no fuera suficiente... La anécdota que cuento, ¿no? De yo estaba haciendo fotos a la pirámide y demás, estaba embelesado, un sitio espectacular. De repente mi mujer a mi derecha, que estaba tomando fotos, me dijo, ay, mira, Miguel, aquí está el extraterrestre. Yo decía, ¿cómo? ¿Un extraterrestre? ¿Pero cómo? ¿Pero de qué estamos hablando? Sí, pues aquí el bicho este y tal. Bueno, pues yo obviamente me acerco corriendo y bueno, veo allí una figura de unos 2 metros, con una cara, como yo siempre digo, de solo Spielberg hubiera podido hacer algo así, un ser alado, con garras. Entonces, claro, uno se pregunta qué nos quisieron decir con eso hace 600 años, ¿no? Sin duda un lugar fascinante. Has tenido la suerte también de ir al Mirador, un sitio... Se está empezando a abrir ahora para el turismo, creo, pero estaba reservado a aventureros, viajeros y arqueólogos, que es fascinante dentro del mundo maya, ¿verdad? Sí, para mí es el sitio... Bueno, a ver, Teotihuacán también estaría ahí arriba en el top, ¿no? Tikal. Tikal también, pero yo el Mirador lo pondría por delante incluso de Tikal, fíjate. Y lo que tiene es, como bien decías, ¿no? Que para llegar es una auténtica aventura por un camino maya auténtico, con sus peligros y sus agobios, ¿no? Pero para mí, aparte de la brutalidad que es, o sea, movieron más piedra que en Giza, o sea, que eso es espectacular. Para mí la importancia sobre todo era que el Popol Vuh, lo que sería el libro sagrado, ¿no? Nuestra Biblia para el inicio de los mayas, hace 2200 años, siempre se había dicho que, como hablábamos antes, que hablaba de un diluvio, ¿no? Y demás, y coincidía tanto con la Biblia que aquello, pues bueno, se decía que no podía ser original de los mayas, sino que, bueno, eran los españoles que habían modificado eso para que se pareciera y demás, ¿no? Pero claro, gracias a la Danta, pues se ha demostrado que el Popol Vuh es original y que, ya digo, se adelantaría siglos y siglos a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, por eso digo que ese mito se vuelve a la realidad una vez más. Uh-huh. Pirámides también en España, en Canarias hay varias pirámides, y en India. ¿Te has fijado en el sur de la India esos templos que hay que parecen una pirámide absoluta? Bueno, el trabajo que tienen de piedra, eso es espectacular, ¿no? Y conforme, no aparece en el libro, pero las pirámides de Guimar, y luego en Islas Mauricio, yo tuve la oportunidad de ver unas exactamente iguales, que pude grabar en dron y demás. Por cierto, ya se cargaron por una autovía 2, no sé el tiempo que durarán, pero me llamó la atención que en Islas Mauricio fueran exactamente iguales. En Canarias también dice que se han cargado alguna. Vale. ¿Qué quiere decir eso? Que
¿Todo el mundo lo dio por construir pirámides o estaban copiando algo o habían recibido algún tipo de conocimiento, sabiduría de algo que estaba antes, quizá la madre y luego? Yo creo que va por ahí, por esa última parte, ¿no? Es decir, yo creo que, bueno, para mí hay dos opciones. Una, o bien varias civilizaciones pudieron moverse, ¿no? Navegaron antes de lo que presuponemos, o que una civilización o un grupo pequeño de expertos pues pudo ir a cada uno de los sitios del mundo y enseñar, ¿no? Porque ya digo, vemos tantas coincidencias en los mitos, en las construcciones, en detalles técnicos que, bueno, sobre todo a mí el tema, que para mí es el tema estrella, que lo dejo para el final, ¿no? El tema de las piedras poliangulares, que eso es lo que más me ha obsesionado a mí, pues eso lo único que ha hecho es reafirmarme en eso. Ya. ¿Podían ser dioses? ¿Podían ser extraterrestres esos que vinieron? Porque Kukulcán, Quetzalcóatl, Manito, en casi todas las tradiciones hablan de seres venidos del cielo que enseñaron y que además prometieron regresar. Yo sobre todo, a mí el que más me llama la atención, que es al que más le he dedicado al libro, es Viracocha, ¿no? El Apu Kuntiki Viracocha. Este ser medio humano o un hombre hecho Dios, según quien se lea, ¿no? Es curioso porque antes incluso de la llegada de los españoles había esas leyendas de que había ese ser blanco, por cierto, alto, fornido, con barba, civilizador, y que anduvo sobre las aguas del lago Titicaca. En fin, hay cosas que nos recuerda mucho, por eso lo llamo el Jesucristo andino, ¿no? Porque nos recuerda mucho, ¿no? Y es verdad que para mí Kukulcán, Quetzalcóatl es el mismo, porque en fin, la tradición es exactamente la misma, ¿no? Y es curioso, de verdad, que ya digo, yo no tengo ni idea, así que luego hablo un poco del tema de los ovnis incluso, pues es una teoría más, ¿no? Y yo no la descarto porque además es un tema que a mí me gusta, ¿no? Pero la verdad es que esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque yo también a nivel antropológico, y tú sabes más que yo, me ha llamado la atención también que si el ser humano siempre ha sido tan ególatra, ¿no? Es decir, a mí lo que me sorprende es, o sea, somos siempre súper ególatras y sin embargo le dejamos la responsabilidad de la civilización, de los adelantos a otros. Eso es lo que nunca me ha cuadrado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso no ha sido verdad, no? Qué curioso. 2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, vamos con otro tema que nos llama mucho la atención. En muchas partes del globo, en construcciones que se pierden en la noche de los tiempos, encontramos un misterio. Viajemos hasta Cuzco, en Perú, para conocer un ejemplo. Nos guía Eduard Valenzuela. Ya estamos en la calle Hatunumillo. Esta es una calle completamente inca y nos imaginamos la grandeza de esta ciudad y de este imperio para haber construido estos hermosos muros con tremendas y tan grandes piedras. Tienen un color característico, medio verduzco, y estamos ya muy cerca para llegar a la famosa piedra de 12 ángulos. Aquí está la famosa piedra de 12 ángulos. Realmente ver de cerca la piedra de los 12 ángulos es impresionante. Esto fue el Palacio de Inca Roca. Vamos a dar la vuelta a la calle para ver esta hermosa construcción. Es realmente muy impresionante ver la piedra de 12 ángulos y cómo los incas pudieron construir toda esta infraestructura con la tecnología que tenían en esa época. Esas extrañas piedras de Cuzco son un ejemplo, solo uno de los muchos que podemos encontrar en el mundo de construcciones asombrosas. Esas piedras han recibido el nombre de piedras poliangulares. Y no solo están en Cuzco, hay muchas más por todo el planeta. Nuestro invitado nos muestra algunas de ellas. Algunas de ellas. Te cuento antes una cosa. Nos dicen que una experiencia rara que ocurrió en Göbekli Tepe, el guía le recomendó abandonar la zona porque se escuchaban voces extrañas. Cualquiera sabe lo que hay ahí. Sí. Yo, igual que tú, perdón que hable de mí, he estado obsesionado con esas piedras que
están en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Y supongo que mientras estabas escuchando esa introducción, estabas viendo esa piedra en Cuzco, en ese pasillo, ¿verdad? Sí. Poliangular. Ese es el mayor ejemplo, ¿no? La piedra de los 12 ángulos. Y pasa lo mismo que en Sacsayhuamán, ¿no? Que está encima de Cuzco, ¿no? Es yo creo que el ejemplo más de piedras más pesadas, ¿no? De 100, 110.000 kilos. Y yo creo que lo hacían pues porque podían, o sea, simplemente, o sea, no porque los técnicos, los ingenieros te dicen que hubiera sido más fácil hacer ese tipo de muros con bloques más pequeños. No hacía falta hacer, pero yo creo que lo hacían simplemente porque podían y no tenían ningún problema, ¿no? Pero alguien tenía que haberles enseñado a hacer eso. Exacto. Y yo ahí, bueno, me reía y tal, porque es verdad que el oficial y gente que sabe más que yo no tiene ninguna duda. Yo he hablado con auténticos expertos y ellos dicen que fueron los incas. Yo cuando escucho inca, yo siempre digo, no, yo creo que son preincaicos. Yo creo que los incas no tenían esas capacidades. Copiaron algunas cosas, pero creo que no tenían. Dime otros lugares donde hay ese tipo de piedras. Exactamente iguales, pues yo hago hincapié, no parecidas, exactamente iguales. Por ejemplo, el Aju Binapu en Isla de Pascua es exactamente igual. Además, luego hablaremos de un detalle técnico vital y definitivo. Habla ahora si quieres. Sí, bueno, pues porque ese tipo de muros no están hechos así poliangular porque fueran bonitos, que lo son, sino porque, entre otras cosas, tenían capacidades antisísmicas, unas capacidades sobresalientes. ¿Qué es lo que pasa? Que en el hipotético caso de que hubiera un sismo tan destructor que pudiera tirar ese muro, ellos se guardaban una piececita pequeñita, estamos hablando de monolitos de 2.000, 3.000, 100.000, pero siempre se dejaban una pequeñita que era... ¿Por qué? ¿Por qué estaba eso hecho? Porque todo estaba dispuesto para que en el caso de que se fuera a derribar, toda esa energía se pasaba por todo el muro y llegaba hasta ese punto, hacía expulsar esa piedra pequeña y toda la energía salía por ahí, con lo cual ese muro quedaba intacto, como así ha pasado en varios sitios, ¿no? Entonces ya digo, es una técnica tan característica, tan impresionante, que ya digo, no es parecido, es exactamente igual. Entonces en Binapu vemos esa piedrecita, en Machu Picchu, Antitamo, Sacsayhuamán, luego lo vemos en el parque Nix, está a 5 minutos andando de la Acrópolis de Atenas, un muro exactamente igual, y que allí un arqueólogo del Museo Arqueológico me reconoció que ese muro, yo pensaba como siempre que me iban a decir, no, de los antiguos griegos, no, él me reconoció, mire, ya le sorprendió que alguien le preguntara por ese muro, ¿no? Pero me dijo, pues mira, Miguel, no sabemos quién fue, lo único que sabe es que ya estaba antes de la Grecia clásica, con lo cual mínimo estaríamos hablando de 3.500 años mínimo. De ahí, imagínate, ¿no? Lo vemos en Italia. ¿En dónde, en Italia? Al norte de Italia. Son dos pueblecitos que ellos comentan que son etruscos. Bueno, también los etruscos es verdad que dan para mucha historia, ¿no? En Japón, en el Palacio Imperial, que yo pensaba que era del siglo XVI, pero la base, que es ese tipo de piedra, bueno, también es desconocida, ni siquiera el Jomón, según parece. En Israel, en Jerusalén, ¿has visto los muros? Lo de los que están debajo del muro de las lamentaciones. Del muro de las lamentaciones. Sí. En Baalbek, por ejemplo, falta, mira, justamente en Baalbek, en el famoso Trilitón. Quizá hablemos ahora al final de Baalbek. Pues ahí también. ¿En Egipto? En Egipto para mí es otro de los claros ejemplos. Está el Templo del Valle, el Osireio, pero... ¿El Templo del Valle cuál es? ¿El de la Esfinge? Sí, el que está justo enfrente de la Esfinge. Pero para mí el sitio que además no lo sabía hasta que fui la primera vez a Egipto, que fui con Manuel Delgado, Cuando él dio la explicación en la pirámide de Micerinos, yo no le prestaba atención a esa pirámide porque, claro, lo más importante... Sí. Keops, Kefren y la otra pequeñita dice, claro, bueno... Entonces, por eso elegí ese sitio para dar el speech, ¿no? Y claro, yo me quedé alucinado porque justo detrás de él estaba, no solamente porque de este tipo de piedras poliangulares para mí hay dos estilos, uno el llano y otro el abombado. El abombado es increíble, ¿eh? El abombado. Pero luego el llano también, yo creo que utilizaban la misma técnica y por lo que sea uno los dejaban así y tal. Pero fíjate, yo siempre había tenido la certeza de que tenían que ver, pero ya lo que me aseguró que eso era así fue ver esos bloques de revestimiento de la pirámide de Micerinos, porque es que se dan los dos tipos, que eso fue ya espectacular para mí. ¿Y eso qué quiere decir?
Para mí que fue la misma civilización, o sea, o bien se conocían entre ellos mucho antes de, pues ya digo, mucho antes de los incas, mucho antes de esas civilizaciones que se presupone que lo hicieron, o una sola que fue por todo el mundo, y eso es lo que nos ha quedado, ¿no? Incluso en el libro, Nacho Ares, por ejemplo, que es un prestigioso egiptólogo, pues mira, estamos hablando de la Esfinge, ¿no? Él mismamente reconoce que hay muchas dudas de si la Esfinge efectivamente pueda ser muy anterior a la construcción de las pirámides, Hay ¿no? teorías que... Claro, Robert Schoch ahí es el principal. Estuvo en nuestro programa contando esa historia. Sí, yo lo escuché, o sea que efectivamente, y es un geólogo de prestigio y él ha utilizado durante muchas décadas técnicas, y todo va avalando eso, ¿no? Y yo recuerdo en una cena que tuve con él me dijo que siendo conservador, él data a la Esfinge, siendo conservador, 7.000 años, pero que él piensa que es del Younger Dryas, precisamente un poco antes, el Younger Dryas, hace 12.000 años. 12.000. ¿Más lugares donde hayas visto? Yo te contaba Éfeso, te contaba también en ese monte Nenrup, también las he visto. Pues ahí me falta. Aunque ya he estado, pero no me he fijado. Ahora ya me has dejado con eso, ya tengo que revisar bien. ¿Y las has visto en algún otro lugar? Pues en la India, ahora no recuerdo el sitio, pero también lo hay, y me falta Persépolis, me falta Hattusa, la capital de los hititas, y esos son los dos sitios que ya digo, bueno, pues si veo que el libro tiene su éxito, pues ya tendré excusa para poder hacer esos viajes. Otro ejemplo, antes de marcharnos, que viene enseguida la noticia, es el Coricancha. Qué cantidad de pruebas que hay ahí, y espera que vea que tenía otro sitio, esos templos que hay en la frontera del lago Titicaca en Bolivia. Sí. Teotihuacán. No, Tiahuanaco y Pumapunku. Para mí ese es el origen, fíjate, y esto es una herejía, es decir, se supone que los primeros vestigios de Tiahuanaco son de pocos años antes del inicio de nuestra era. Poco a poco, yo en el libro cuento con Nacho Gallego, que para mí es de los mayores expertos, trabajó para la ONU y hizo un trabajo encomiable allí, y él va a revelar cosas en octubre, un paper científico, no puedo decir, pues di la palabra de que no lo iba a comentar, pero es un sitio que nos va a seguir dando sorpresas. Muchas. Y yo creo que al tiempo se va a revelar como uno de los primeros sitios de la humanidad.